Yo soy asistente de programas sociales del Departamento de Coordinación Regional de la Gerencia Comercial. Bueno, en esta ocasión igual los hemos invitado para exponerles el proceso de registro en vista que, bueno, ha habido una gran demanda de las entidades técnicas por obtener usuario para registrar directamente a los grupos familiares, ¿no? Entonces, sí les pido que estén muy atentos. Vamos a resolver algunas consultas que hemos podido ver, sobre todo en la charla del día de ayer, que son algunas más frecuentes. Entonces, sí, vamos a hacer algunas observaciones sobre ello, ¿no? Ya, primero una breve presentación del programa Techo Propio. El programa Techo Propio, como saben, es un programa social del Ministerio de Vivienda que es administrado por el Fondo Mi Vivienda y que facilita el acceso a la vivienda a las familias de menores recursos a través del bono familiar habitacional. El programa Techo Propio contempla 3 modalidades: adquisición de vivienda nueva, construcción de sitio propio, mejoramiento de vivienda. En esta ocasión vamos a desarrollar puntualmente la modalidad de construcción en sitio propio, debiendo recordar de que para que esta modalidad se active o esté vigente debe haber previamente una resolución ministerial que así lo indique, ¿no? Que indique puntualmente que se aperturan inscripciones o que se aperturan se convoca a la población y a las entidades técnicas para que participen en convocatoria. En algunos casos ha pasado de que no se abren inscripciones directamente, sino son para algunos elegibles de convocatorias pasadas, ¿no? En este caso, como ya se les había indicado, se aperturarían inscripciones por el saldo de la RM 039-2022 vivienda. Hay, bueno, una cantidad de BFH y en base a ello se ha hecho el cálculo del 50% adicional de inscripciones. Recordar que el bono familiar habitacional es una ayuda económica que otorga el Estado por única vez, previa inscripción al programa Techo Propio y que no se devuelve. Los requisitos por los cuales debe cumplir cada grupo familiar, primero, básico, es conformar tu grupo familiar, ¿no? Basta 2 personas para conformar el grupo familiar. Puede ser, bueno, una persona ya sea con su esposo, esposa o conviviente. También podría postular con alguno de sus padres, puede postular con alguno de sus abuelos. Y también está la opción que, bueno, de encontrarse soltero, pueda postular con sus hijos, hermanos o nietos menores de 25 años. También hay casos en donde se acepta hijos, hermanos o nietos mayores de 25 años, pero esto solo aplica en aquellos hijos, hermanos o nietos que tengan alguna discapacidad permanente, ¿no? Solo en esos casos se hace la... Recuerden también de que no se puede conformar grupo familiar con sobrinos, primos ni tíos. Otro requisito con el cual debe cumplir el grupo familiar es que ninguno de los integrantes debe haber recibido apoyo habitacional del Estado. Esto es ni ENACE, ni FONAVI, ni Banco de Materiales, ni propiamente el Fondo Mi Vivienda, ¿no? El ingreso neto familiar mensual del grupo familiar no debe superar los 2.706 soles. Asimismo, de acuerdo a la resolución ministerial 404-2021 de vivienda, estipula que hay un ahorro mínimo que está vigente hasta el 31 de diciembre de 2022, el cual para este año corresponde a 105.80.
Finalmente, otro requisito que debe cumplir el grupo familiar es no ser propietario de otra vivienda o terreno diferente al inmueble donde se ejecutará la obra. No están permitidas las copropiedades, así que el 100% de la propiedad del predio con el cual están postulando debe encontrarse dentro del grupo familiar. Bueno, en este caso hay dos modalidades para inscribirse en la modalidad de construcción en sitio propio. En caso la entidad técnica tenga autorización con fines operativos, pues registrará al grupo familiar de manera personal y presencial, ¿no? Sin embargo, hay otros casos de algunas entidades técnicas que no tengan esta autorización, ya sea porque no la hayan solicitado o porque quizás por algo, ha tenido algún impedimento o algo, o alguna observación. En este caso, pueden presentar la carta para de representación en los centros autorizados, es decir, adicional al expediente que normalmente presentarían de los grupos familiares, le añadirían la carta para de representación cuyo formato está publicado en la página web, ¿no? Esto es para que los centros autorizados puedan inscribir al grupo familiar, aceptando que el grupo familiar, si no puede ir de manera personal o presencial, bueno, ustedes van a su representación y llevan su documento, ¿no? Hemos recibido, por ejemplo, varias consultas respecto a la carta para de representación. En caso ustedes ya cuenten con una carta para de representación y una vez se les otorguen los usuarios, normal, si es que ya cuenta con esa carta, la pueden subir. No va a haber ningún impedimento o observación por ese tema si es que lo presentan. Sin embargo, si es que ustedes están registrando o están captando nuevamente a los grupos familiares, para aquellas entidades técnicas que tienen, bueno, o que tendrían el usuario o la autorización con fines operativos, no es un requisito presentar la carta por representación, ya que, como les expliqué, la carta por representación solo en realidad se requiere cuando la entidad lleva los documentos a un centro autorizado a nivel nacional. Si ustedes tienen el usuario, no se requiere este formato. Ya pasando a lo que es el proceso de registro, bueno, una vez le lleguen los usuarios, una vez tengan el usuario, ustedes van a poder al STP en la sección postulación. En la sección postulación, basta con pasar el clic, se despliega un listado, ¿no? Ustedes pueden hacer un prefiltro para revisar al grupo, a los integrantes del grupo familiar, si es que estos cuentan con algún tipo de apoyo habitacional. Entonces, una vez hacen clic en dicha opción, les va a aparecer, bueno, les va a cargar una ventana similar en donde les van a solicitar los datos de DNI, nombres, apellido paterno y apellido materno. En los resultados es ideal que les figure así, a ver, que les figure así, todo con X, de manera que eso indicaría que esta persona sí está habilitada para continuar con el proceso de inscripción, ya que no estaría presentando ningún apoyo previo, ¿no? Todos los integrantes del grupo familiar deberían aparecer de igual manera. Una vez hayan pasado por ese prefiltro, igual, lo mismo, se sitúan por el botón de postulación y se les abre el desplegable y esta vez van a la opción búsqueda de formularios. En búsqueda de formularios les va a aparecer, dos botones. Uno de ellos es nuevo. El nuevo aplicaría en todo caso para nuevas inscripciones. El botón buscar lo podrían usar en caso quizás ustedes registraron algún grupo familiar y les faltó quizás algún documento o algo juntar, pueden retomar la inscripción de este grupo familiar haciendo la búsqueda, ingresando los datos. En realidad, en este caso bastaría con el número de DNI del jefe de familia para buscar y quizás retomar esa inscripción, ¿no? Pero bueno,
contemplando que sea un caso nuevo, una nueva inscripción, le darían clic al botón nuevo. Luego que le dan clic a nuevo, les aparece, bueno, una pantalla similar en donde deberán colocar el departamento, provincia y distrito del grupo familiar, luego dar clic en agregar, de manera que al primer integrante que registren sea siempre al jefe de familia. Entonces, una vez que les aparece toda la información del postulante, ustedes ingresarán DNI, le dan a la lupita de validar, y en algunos casos estos campos de apellido paterno, apellido materno y nombre se llenan en automático. Sin embargo, hay otros que no, entonces estos no hay ningún problema, ustedes estos datos lo pueden ingresar manualmente. Lo que sí o sí, ya sea que, siempre le van a tener que dar al botón validar, ¿no? Si los ingresan manualmente, llenan todos estos campos y regresan nuevamente a la lupa, le dan clic y los que le tienen que salir es en apoyo habitacional check y en resultado check, que es un indicador para que esta persona, ese postulante, pueda continuar con el proceso de inscripción. Una vez que registran la información del postulante, ya van a ingresar la información, le dan nuevamente agregar y, ingresan la información de la carga familiar, ¿no? O la carga familiar o en caso también tuviera cónyuge, ¿no? Entonces, en realidad es replicar lo mismo que habían realizado anteriormente. En el caso del postulante, es nuevamente colocan el DNI, le dan clic a la lupita, ingresan los datos de nombres y apellidos, les debe salir igual el cheque en apoyo habitacional y el cheque en resultado. Como les indiqué, basta con 2 personas, suficiente con 2 personas para conformar el grupo familiar. Entonces, en este caso, le darían al botón guardar. Les va a aparecer una ventana de confirmación en donde, simplemente es para que indiquen que sí, que desean continuar con el registro, ¿no? Eso sí, verifique por favor bien los datos, el DNI, procuren no equivocarse con los DNIs, porque si el dato que ingresan aquí de DNI jala para el resto del proceso, ¿no? Y no lo podrían modificar más adelante. Entonces, por favor, siempre antes de continuar o pasar al siguiente paso, siempre verifiquen que todos los datos estén correctamente llenados. Si es que ustedes cuentan con el formulario manual y no entienden algún dato o alguna letra, es preferible que primero confirmen que el grupo familiar, o en todo caso lo copien directamente del DNI de la persona, ¿no? Bueno, una vez le dieron a guardar, les va a cargar una pantalla similar en donde ustedes van a observar 4 pestañas. La primera es datos del postulante, luego grupo familiar, luego información económica, luego documentos adjuntos. Entonces vamos a empezar con lo que serían datos del postulante. En datos del postulante, ahí es donde ustedes van a elegir la modalidad de aplicación, que en este caso sería construcción en sitio propio, luego la modalidad de postulación, en este caso siempre va a ser individual, y una vez que hacen clic aquí, se les va a habilitar el desplegable de la convocatoria. Entonces, en este caso, el nombre de la convocatoria sería 1A22. Y entonces, del desplegable, que se les aperturará aquí, eligen 1A22. De ahí, una vez ahí, en el caso de las actividades técnicas con autorización con fines operativos, también se les va a mostrar un cuadrito aquí, en donde se les indica si es que la entidad técnica participa o no en la convocatoria, que es básicamente todas aquellas entidades técnicas que en su zona segura le hayan elegido la 1A22 y hayan dado clic en participar en esa convocatoria, han tramitado su código de entidad técnica en dicha convocatoria, entonces por ende se les habilita para que puedan realizar inscripción, ¿no? Entonces, siguiendo con ello,
este cuadrito sí se los voy a explicar más o menos casi al final, porque sí quiero que vean y tomen en cuenta lo que aparece ahí, ¿no? Bueno, continúo con ello. Van a ingresar toda la información del postulante, o sea, es decir, de él que esté como jefe de familia. Algunos datos, como ya los han cargado ustedes en el primer paso, ya les aparecerá, pero hay otros no, que no aparecen, por ejemplo, fecha de nacimiento, que los tienen que colocar, sexo, bueno, ocupación, cargo, correo electrónico, no es obligado, pero si es que tienen el grupo familiar correo electrónico, por favor agréguenlo. Luego, bueno, a la información de teléfono, aquí sí, por favor, coloquen los teléfonos que sean del grupo familiar. No coloquen los datos de la entidad técnica, coloquen teléfonos del grupo familiar porque en algún caso que tengamos que comunicarnos con el grupo familiar, entonces sí requerimos de este dato. Además, el sistema también tiene validaciones que no permite que un mismo número sea registrado en tantos formularios, ¿no? Luego el estado civil del postulante. Aquí también, por favor, el estado civil tiene que ser lo que figura en el DNI. También recibimos muchas consultas respecto a si podían postular con DNI caducados. No hay ninguna restricción por DNI caducado. Eso no sería ninguna observación. La observación podría ser en caso no cuente con la información actualizada de ese DNI. En algunos casos, por ejemplo, no actualizado su estado civil, ya está casado, pero en su DNI sigue apareciendo soltero y quizás va con su esposa que sí actualizó su DNI y en su DNI sale casado. Entonces, como uno está soltero y el otro está casado, a ese caso sí sería observación y automáticamente sería declarado no elegible. Entonces, sí, pueden presentar DNIs caducados, pero la información actualizada. Bueno, luego llenan los datos el tipo de localidad y dirección. Aquí es importante que todo lo que tenga que ver con la dirección registren tal cual lo de la copia literal. No importa si es que el grupo familiar les aparece otra dirección en su DNI. Eso no tiene nada que ver en el registro de estos datos, ¿no? Aquí siempre va a ir tal cual la información de la copia literal, ¿ya? Por favor, indicar siempre manzana lote, la dirección, la referencia, el departamento, distrito, el departamento, provincia y distrito y centro poblado en caso aplique, ¿no? Luego que completan ya la primera parte de datos postulantes, tienen que agregar unos datos adicionales sobre el grupo familiar en la pestaña en la segunda pestaña, que son básicamente los de sexo, grado de instrucción y, bueno, la fecha de nacimiento. Luego que completaron estos datos, pasan a la pestaña de información económica. En información económica, en construcción en sitio propio, siempre, acá sí se les va a abrir un desplegable, ¿no? Pero en el caso de construcción en sitio propio, siempre van a elegir al contado. Una vez que ustedes seleccionan al contado, les va a aparecer estos campos para que llenen, de situación laboral del postulante y situación laboral del cónyuge. Obviamente, situación laboral del cónyuge en caso hayan postulado con cónyuge, ¿no? Entonces, aquí también les va a aparecer para que ustedes elijan cuál es la modalidad de trabajo del postulante o del integrante del grupo familiar. Y también para que para que coloquen el ingreso neto del postulante. Recuerden que la sumatoria, en caso sea una pareja la que postula, no debe exceder los 2.706 soles, ¿no? El sistema automáticamente va a hacer la sumatoria. Una vez terminan con esta pestaña, van a darle al botón guardar, que va a estar en la parte superior. No, aquí nuevamente el sistema les va a preguntar si están seguros de grabar. Obviamente, previamente a esto,
una vez más les indico, revisen que todos los datos estén correctamente registrados, porque, bueno, es en realidad también a fin de evitar ciertos reprocesos en donde se solicita gran cantidad a veces de observaciones. Entonces, es mejor evitar para que también no haya retrasos en las verificaciones. Una vez le dan al botón guardar, les va a cargar en realidad la misma página, pero les va a aparecer ya el botón de verificar apoyo habitacional. Ese botón lo que va a hacer es nuevamente pasarle la verificación, lo que se hizo en la primera parte de la exposición, que era verificar si a cada integrante del grupo familiar, si es que cuenta con algún tipo de apoyo previo. Lo ideal es que para que pueda continuar con la inscripción del grupo familiar, les tenga que aparecer ese mensaje, ¿no? Que no presenta apoyo habitacional. Luego de ello, les va a figurar también un mensaje arriba donde les indica, ¿no? Que deben imprimir y adjuntar el formulario de inscripción, obviamente previamente firmado por la jefatura familiar. Entonces, en este caso, le dan al botón imprimir. Al darle el botón imprimir, les va a figurar un formulario similar, en donde ya les va a aparecer todos los datos que ustedes han registrado previamente. Les va a aparecer ya todos los campos llenos, listo para que el grupo familiar simplemente lo firme, ¿no? Aquí respecto a las firmas, es importante indicarles que si es que postula una pareja de casados, basta con que alguno de los dos firme. Si es que postula una pareja de convivientes, ambos deben firmar el formulario de inscripción. ¿Ya? Este formato tiene la misma validez que un formulario manual, ¿ya? Pero en caso ustedes tengan ya el formulario manual, no hay ningún problema. En este caso simplemente lo que adjuntarían al sistema sería el formulario manual, ¿no? Siempre el formulario válido va a ser el que cuente con la firma del grupo familiar. Y bueno, en la parte inferior ustedes llenarán los datos del responsable que estaría registrando a este grupo familiar. Luego que ya tienen este formulario ya firmado por el grupo familiar, lo escanean para que lo puedan adjuntar en el sistema. Entonces, les va a aparecer un botón para que ustedes puedan adjuntar el DNI por cada uno de los integrantes del grupo familiar. Por favor, aquí también tengan mucho cuidado. No sé, ha habido algunos casos en donde los documentos que adjuntan no corresponden al grupo familiar. Entonces, también aquí sean muy cuidadosos porque este error no sería subsanable. Simplemente tendría que esperar a que el grupo familiar sea declarado no elegible para iniciar la inscripción de cero. Una vez que ya ingresan estos datos, ingresan estos documentos de DNI, les va a aparecer tres botones, ¿no? Uno para que ingresen el título de propiedad, que en este caso sería la copia literal. También es importante mencionarles que la copia literal no debe superar los 90 días de emitida. Aquí ingresarán el formulario firmado. Todo siempre va a ser solo, les permite una sola carga por botón. Entonces, si es que son varias hojas, lo consolidarán en un mismo PDF para que lo puedan ingresar completo. Aquí también es importante señalarles que, por ejemplo, respecto a la copia literal, tiene que estar completa. No es solo la primera página, no es la mitad, no es parte de la copia literal, no, es completa. Luego, también les aparece un botón para otros, que en otros, pueden adjuntar cualquier otro formulario que consideren de sustento. Por ejemplo, como les indico, ¿no? En el caso que la entidad técnica tenga autorización con fines operativos, no se requiere que ingresen carta de presentación, pero si ya la tuvieran, por ejemplo, la podrían ingresar aquí, sin ningún problema.
O, por ejemplo, que algún integrante del grupo familiar o la carga, por ejemplo, que supere los 25 años, o sea, niños, hermanos, nietos que superen 25, el sustento correspondiente también lo pueden ingresar aquí. Entonces, todo otro documento que no hayan ingresado previamente lo pueden ingresar aquí. Que sirva para sustento para verificar, lo pueden ingresar en este apartado. Luego de ello, ustedes, bueno, una vez ya completaron lo que son los documentos adjuntos, ustedes, bueno, revisando una vez más que no hayan registrado mal algún dato, darán clic al botón finalizar. Una vez que le dan al botón finalizar, pueden ver que ya no va a aparecer con estado inscrito, sino va a aparecer con estado elegible, e incluso en la parte superior les va a aparecer un enunciado en donde se les señala cuál es el número de formulario y que está en elegible. Recuerden que una vez que el grupo familiar ustedes completen la inscripción y ya tenga el estado elegible, esto se considera como que ya va a pasar el proceso de verificación de requisitos, ¿no? Por ejemplo, que ustedes dejen alguna postulación y que figure con el estado de inscrito, los inscritos no pasan por proceso de verificación porque no se considera que haya completado la inscripción. Se completa la inscripción una vez el grupo familiar esté elegible. De igual manera, si ya está como elegible, ustedes directamente con su usuario ya no pueden hacer ninguna modificación. Ya, ahora, eso es lo que más o menos les comentaba. Cuando ustedes en la primera parte eligen lo que es la convocatoria, se les va a mostrar un cuadro, ¿ya? En el cuadro, por ejemplo, en caso la entidad técnica no haya elegido la convocatoria o no ha previamente la zona segura, le aparecerá el mensaje de la ET no participada en esta convocatoria. Y por ende, no tendría ningún saldo para inscribir grupos familiares, ¿no? Sin embargo, si ustedes ya cuentan y yo creo que la mayoría de ustedes ya cuentan con código de T en la convocatoria 1A, les saldría este otro cuadro. Les saldría este otro cuadro en donde les va a indicar, ustedes para que también puedan tener el conteo, de cuál es la capacidad, es decir, cuál es el monto de inscripciones máximos que ustedes pueden hacer. En este caso sería, es decir, los elegibles máximos que ustedes como entidad técnica pueden hacer. Recuerden que de acuerdo a la normativa es el máximo el 10% de los BFHs convocados, ¿no? Entonces, también aquí hemos recibido varias consultas. Algunos quizás creen que es el 10% de BFH entre todas las ETs. No, no es así. Es 10% de los BFH por cada ET. ¿Ya? Entonces, incluso aquí ustedes van a poder llevar ese control, ¿no? Una vez ustedes van convirtiendo elegible, aquí les va a aparecer la capacidad, les va a aparecer cuánto va el consumo y cuánto tienen de sal. Algunas recomendaciones finales. No olviden que el formulario de inscripción debe estar firmado por el grupo familiar y ese es el que esté firmado por el grupo familiar es el único válido y es el que deberá ser cargado al sistema antes de finalizar la inscripción. Los documentos no deben presentar borrones ni enmendaduras, es decir, nada de leaky paper. La dirección registrada en el sistema debe ser la misma que figure en la copia literal. La fecha de emisión de la copia literal no debe superar los 90 días de antigüedad. Por favor, también es importante mencionarles que no deben editar los formatos publicados, ¿no? O sea, por ejemplo, hemos recibido varias consultas sobre el formulario de inscripción. No deben editar ninguno de esos formatos. Los formatos oficiales siempre van a ser los que estén publicados en la página web. Entonces, tal cual esté publicado en la página web, tal cual lo van a llenar o lo van a usar para registrar los datos del grupo. En caso, también, como les había indicado, en caso tengan el formulario manual, deben adjuntarlo completo. Y en este caso, si es que ustedes ya cuentan con el formulario manual firmado para el grupo familiar,
obviamente ya no se les requeriría el formulario que arroja el sistema, ¿no? Respecto al formulario manual, este es el formulario vigente que está publicado en la página web, ¿no? Es un formulario, bueno, azul. Deben seleccionar la modalidad de postulación. En este caso, bueno, ustedes como lo registran directamente al grupo familiar, le marcarán la opción modalidad de inscripción, que marcarán personal. Recuerden una vez más que si tienen autorización con fines operativos, no pueden ir a los centros autorizados a registrar más postulantes. Por favor, aquí también se hace la verificación que lo registrado en el sistema debe coincidir con lo registrado en este formulario manual. Así que procuren que absolutamente todos los datos estén completos, todos los campos estén completos y que la información coincida, ¿no? Y también, si es que hay alguna información que ustedes no entienden, que quizás por la letra del postulante o algo similar, por favor confirmen previamente antes del registro para que, bueno, evitar que en realidad que sea observado, ¿no? Entonces colocarán los datos de la dirección, provincia, tal cual lo de la copia literal, información del jefe de familia, la situación laboral marcarán si es dependiente o independiente, la condición si es formal o informal, el ingreso, la forma de pago, como les indiqué, todos es al contado, el correo electrónico en caso tuviera. En información general de cónyuge, básicamente es la misma información. Y recuerden que el ingreso, si es que postulan con cónyuge, de los 2.706 soles, eso sería el máximo de la sumatoria de estos ingresos, ¿no? Luego les va a aparecer, en caso tuvieran carga, porque por ejemplo, si ya es una pareja, bueno, de casados o de convivientes, bastaría con estas dos personas para conformar el grupo familiar, entonces ya no se requeriría lo que sería una carga. Sin embargo, si está postulando una persona soltera con alguna carga familiar, no hay ningún problema, acá pueden llenar los datos también, ¿no? Que son los mismos datos que ustedes registrarían directamente en el sistema. Mami, apaga la olla, por favor. Aquí también recordar, debe ir la firma y huella digital del jefe de familia, y en caso hubiera postulado con una pareja, también tendría que registrar firma y huella digital. Pero como les indiqué, si es una pareja casada, basta con que uno de los dos firme, pero si son convivientes, los dos deben firmar. Luego, en la parte inferior, que es básicamente para su llenado, a ver, en el caso de alguna entidad técnica que no tenga autorización con fines operativos y lleve los documentos a un centro autorizado, pues llenarán este recuadro en donde dice, ¿no? Hace llenada si la modalidad de inscripción es con carta poder.